Pablo Medina está en la casa porque es viernes, porque queremos, porque podemos, porque deseamos hablar de Venezuela, de todo lo que está ocurriendo. Es un testimoniante excepcional de todo este periodo histórico. Hemos tenido el placer de contar con él y seguimos contando con nuestro Pablo Medina. Bienvenido, gracias por tu tiempo como siempre. Gracias a ti nuevamente y siempre será eterno este agradecimiento por abrir las puertas aquí en Miami. Porque yo hasta ese momento siempre tenía amigos y grupos pequeños que me entrevistaban, pero no A lo grande. a lo grande, aquí en a lo grande. Gracias por tu confianza, por llegar hasta nuestro programa y dar todos estos testimonios que han sido extraordinarios para lo que está ocurriendo con Venezuela, hay que decirlo. Esta es la semana en la que comienza a desarticularse la represión. Todos los entes represivos comienzan a desarmarse. Esta semana también se comienza a hablar de la cancelación de ese Tribunal Supremo de Justicia espurio, que no ha servido para nada, y además el aviso de que hay que conformar nuevamente el Consejo Nacional Electoral. Es bastante para una sola semana. Dame tu impresión acerca de estos tres puntos. Desde luego que eliminar en esas conversaciones al viejo tribunal, eso es un mérito, es un avance. Pero lo que había que hacer era que el Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, que está acá, aquí hay como 8 magistrados de ese tribunal, reconocido por Estados Unidos y reconocido por la República de Colombia, que enjuició a Nicolás Maduro en el 2018 a una sentencia de 18 años de cárcel por los negocios con una empresa brasileña de Lula y de todo ese entorno brasileño del Foro de Sao Paulo llamada Odebrecht, que tiene una deuda con Venezuela. 30.000 millones de dólares destruyeron, no terminaron en, digamos, proyectos de construcción, puentes, o no lo medio terminaron. Se gastaron 30.000 millones y este tribunal, estos magistrados, hicieron eso, lo sentenciaron, pero también estuvieron dispuestos a juramentar a Edmundo González, acá en Washington. Yo hablé con ellos y Almagro estuvo dispuesto. Ellos han hecho una labor muy grande y le quedan 2 años porque fueron electos por esta misma Asamblea Nacional de Dinora en el 2017 y la Constitución habla de 12 años. Ahora, aquí se está hablando del Tribunal Supremo de Justicia, su disolución, del Consejo Nacional Electoral. Se ha dicho el qué, pero no se ha puesto el cómo. ¿Y quiénes? Exacto. Entonces hay una penumbra, sí, muy grande, sobre todo esto, muy grande. Sobre todo que hay un hecho que hubiera marcado una tendencia, que es la libertad de los presos políticos. Todavía quedan presos políticos. Ahora María Corina Machado ha sacado un informe, un inventario. Es verdad que ha bajado mucho la cifra era mucho mayor. Me llama la atención cómo hace un desglose de hombres, mujeres y la tercera categoría son militares. Un número alto. Ese número y esa denuncia, quien primero la hizo fue Pablo Medina en este programa. De eso no se habló. No se hablaba de los presos políticos, pero no se mencionaba ese grupo de personas que estando integrados al ejército hicieron una oposición a la dictadura o estuvieron relacionados con incidentes que generaron una perspectiva por parte de los represores como para decir, espérate, no nos conviene este militar, esta persona con un arma en un cuartel, con estas ideas. La contrainteligencia militar nos dice que estas personas no son de confianza. Bueno, esas personas han quedado en el inframundo, en lo peor de los dos mundos, porque están en cárceles compartiendo con civiles en el rango de presos políticos, con ese nivel de tortura, con ese nivel de desprecio que han sufrido estas personas, y además estos militares, que se sabe que eran militares, también probablemente han tenido ese desprecio doble, el desprecio de la dictadura e incluso de los propios reos con los que tienen que convivir. Condiciones infrahumanas, eso está ocurriendo, ese número es grande y eso continúa.
Mira, mencionar a los militares es un veto. O sea, eso está prohibido. Los partidos de la oposición como no mencionan, no señalan, no denuncian que hay 200 militares, tienen 20 años, 25 años, 27 años. Comenzaron por 8 policías que tienen más de 20 años, porque estuvieron en la manifestación del 11 de abril del 2002 cuando sacamos a Chávez. Esos policías están presos, siguen presos. Igualmente que el juicio, una cantidad de juicios no hablan de que los militares están, es un secuestro, civiles y militares, pero sobre todo los militares que no se habla. Yo soy, y en este programa que me dio la oportunidad de señalar que hay 200 militares detenidos, que algunos han muerto en la cárcel, algunos llegaron ante los jueces totalmente torturados y murieron en los propios juzgados, como el mayor Carlos Arévalo. ¿Cómo debe ser entonces ahora la selección de ese Consejo Nacional Electoral? Cuando uno habla de esto, te vienen a la mente rostros. Me pasa Tibisay por adelante con un saco de votos diciendo, no, ganó Nicolás Maduro, acaba de ganar, robándose elecciones que la oposición no supo cobrar, porque ganaron en las urnas, pero no cobraron el resultado. Y por eso este Consejo Nacional Electoral y otros que le han precedido han hecho tanto daño. La Constitución es muy clara. Los miembros, los magistrados del Consejo Nacional Electoral deben ser independientes, no militar ningún partido. Pero la propia oposición guardó silencio cuando se hizo la primera elección, que fue un referéndum, y aceptó 3 de Chávez, 2 de la oposición. Y ahí todas las elecciones han sido lo mismo, 3 del gobierno, 2 de la oposición, entre ellos Jorge Rodríguez. Mira, la cosa era tan abierta, tan descarada, que hubo un presidente del Consejo Nacional Electoral, del partido de gobierno, llamado Carrasquero, y él siempre decía la verdad: estas elecciones serán transparentes. Nunca mencionó la S, transparente. Siempre decía transparente. Trampa. Transparente, sí lo decía. Estas elecciones serán transparentes. Nunca mencionó la S. Y eso lo decía la gente. Mira, está diciendo la verdad. Viene la trampa. Hicieron fraude en todas las elecciones. Así ocurrió. Y se ganaba y no se cobraba. Ese es el gran problema en Venezuela. Y nosotros, como resistencia, siempre en la calle, teníamos gente en las Fuerzas Armadas, en los policías, toda la vida, todo el tiempo. No se puede culpar a las Fuerzas Armadas ni a la policía, salvo un pequeño, el que estuvo controlado por el G2 cubano, que estuvo dentro de las Fuerzas Armadas. Pero la mayoría votó por el mundo en las últimas elecciones, la mayoría en las Fuerzas Armadas, y la policía también. Es un cogollo que se ha puesto de acuerdo para mantener esta estructura y ganar los dos, uno de una manera y otro del otro. Es algo muy complicado que ha estado ocurriendo. Sí. El deber llama a Pablo Medina a regresar a Venezuela. Sí. ¿Cómo va a ser? Mira, primero, no, como este programa que tengo acceso a programas pequeños, ¿no?, por las redes. Quiero primero agradecer a Estados Unidos por mi presencia acá. Tengo aquí 9 años asilado, tenía orden de detención en Venezuela y me permitió estar aquí 9 años, conocer de alguna forma a Estados Unidos, ver sus grandes fortalezas constitucionales y también sus debilidades. Y eso yo le agradezco. Aquí, en medio de tremendas enfermedades que he tenido, hicieron una operación de corazón abierto en el 2018, un año llegando, que es terrible, pues me recuperé. Después, hace 2 años, me agarró una cosa que es terrible, que el nombre es de un americano, Guillain-Barré, que se comió un pollo mal cocido. El síndrome de Guillain-Barré. Eso es terrible, porque la gente se muere o queda patuleco. De eso me recuperé también. Me dio el COVID y el Guillain-Barré conjuntamente. Y pasamos con mi hermana Yolanda y yo el 31 de diciembre del 2024 allá, comiendo las uvas nosotros dos ahí en el hospital acá del Jackson. Y después, cuando fui a Nueva York, me dio una caída, me atrofió el pulmón y 3 costillas. Y aquí estoy, más fuerte porque hago ejercicio, nado, hago pesa y una voluntad
que me dio Dios, mi madre, mi padre, que paso por encima de cualquier obstáculo. Tenemos esa formación de familia que me dio mi padre y mi madre. Amén. Y aquí estamos, Sánchez, ¿verdad? Muy agradecido a ti y a todo el personal, porque aquí rompimos todo ese bloqueo que tenía aquí 8 años. Vas a regresar pronto a Venezuela. Esto no es un adiós. Esto tampoco es un hasta luego. Esto es una alegría. Este es nuestro hombre en Venezuela para reportar, para ayudar, para informar, para defender la libertad del pueblo venezolano, para hacer todo lo que esté a su alcance. Volver a la patria es volver a casa. Y ese es un premio grande, el de regresar como hijo pródigo a ese lugar que está esperando que nosotros lleguemos a devolverle nuestra voluntad y nuestro ímpetu, porque por la patria que nos vio nacer, todo, absolutamente todo. Gracias por tu entrega, Gracias. gracias por tu coraje, por tu persistencia. Aquí tienes un programa, aquí tienes un amigo, aquí tienes una familia, aquí te vamos a esperar, te vamos a recibir siempre y por supuesto que nos vamos a enlazar contigo desde Venezuela. Esto sigue. Exactamente. Llego el martes a las 10 de la mañana al aeropuerto de Valencia. Y estaremos gente esperándome y ahí comienza nuevamente la lucha en Venezuela. Amén. Amén. Por la libertad de Por la Venezuela. libertad de Venezuela. Hago otra breve pausa. Regreso enseguida.